Queridos hermanos y hermanas, un saludo fraterno para todos ustedes. En esta mañana de domingo, cuando celebramos esta Santa Eucaristía, este encuentro personal con el Señor. Hoy la liturgia de la palabra nos recuerda el llamado y la vocación. Cada vez que decimos nosotros la vocación, pensamos que la vocación es solamente para los curitas, para las monjitas, para los religiosos, y se nos olvida que la vocación es la vocación cristiana, la cual cada uno de nosotros hemos sido llamados desde el momento de nuestro bautismo. Hemos sido llamados para configurarnos con Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. Pues esta vocación, queridos hermanos y hermanas, es la que el Señor hoy quiere volver a tocar en nuestro corazón. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor a una vida cristiana. Y dentro de esa vida cristiana tenemos tareas específicas. Aquel que ha querido conformar un hogar en el santo matrimonio, aquel que vive la soltería, aquel que ha consagrado su vida en su vida religiosa, en una comunidad masculina o femenina, aquel quien ha consagrado también su vida en el camino sacerdotal. Son diferentes maneras de responder a ese único llamado que el Señor hace. Pero mire cómo la liturgia de la palabra nos muestra algo muy bonito y algo que tenemos que tener muy presente en nuestra vida. En la primera lectura recordamos cómo Elías, por orden del Señor, escoge a Eliseo. ¿Eliseo qué andaba haciendo? Arando en el campo. Y entonces, por esa orden de Dios, Elías va y lo busca. Y le dice ahí una figura, dice, le echó el manto. Es decir, lo escogió para sí mismo. ¿Para qué? Para que sea profeta de Dios. Para ser profeta de Dios. El portavoz de Dios. Anunciar la buena noticia, pero también denunciar todo aquello que no está bien, que el pueblo de Israel está haciendo mal. Y entonces aparece nuestra primera tarea. Somos nosotros escogidos por el Señor para esta vida cristiana, pero entonces somos partícipes de esa profecía. Somos profetas también del Señor. Y entonces anunciamos la buena noticia porque tenemos que anunciarla todos los días en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia. Tenemos que anunciar el Evangelio. Y no es solamente quizás estar leyendo citas bíblicas o aprendernos citas bíblicas de memoria, pero no llevarlas a la práctica. Es importante nosotros tener claro que el Evangelio es la vida de nosotros mismos. El Evangelio es la capacidad de donarnos, de entregarnos al hermano y sobre todo entregar con plena disponibilidad nuestra vida. Entonces, anunciar es una de las tareas del profeta, pero también denunciar. Sabemos muy bien que hay muchas cosas en nuestra sociedad que están equivocadas. Si quizás nosotros no somos los adecuados para ir y pregonar que eso está mal, al menos nosotros tenemos que guardar nuestro respeto y decir esto que se está obrando no debo aceptarlo, porque está mal, porque son cosas que no son queridas por Dios. Y entonces ahí está nuestra tarea de ser profetas también nosotros, anunciar la buena noticia del Señor, a tiempo y a destiempo, en nuestra casa, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, pero no se nos olvide que es anunciarlo con el testimonio de nuestra vida y también denunciar todo aquello que no está bien. En la segunda lectura, cuando el apóstol San Pablo le habla a los Gálatas, él les dice, mire, ustedes han recibido una vocación y todos nosotros la hemos recibido porque hemos sido llamados a la vida cristiana. Oiga, pero esa vocación debe vivirse en plena libertad.
libertad. Y ahí relacionamos un poco con el Evangelio cuando Jesús habla con algunos, dice el uno: Señor, yo te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme. Yo te seguiré, pero déjame primero enterrar a mi familiar fallecido. Es la libertad que debemos tener para responderle al Señor. Es la libertad que debe nacer desde nuestro corazón. Es la libertad para hacer caso de lo que el Señor nos manda y seguirlo con toda nuestra disponibilidad. Mire el ejemplo, por ejemplo, de los apóstoles. Los apóstoles eran hombres que vivían su vida cotidiana, eran pescadores, uno de ellos era recaudador de impuestos. Cada uno de ellos tenía una tarea, una profesión, un trabajo en la vida cotidiana. Pero cuando el Señor los llama, ellos, estos apóstoles, los siguen con plena disponibilidad. En alguna oportunidad uno de los apóstoles le dice: Señor, estas cosas que tú dices son muy duras. ¿Quién podrá entenderlas? ¿Quién podrá aceptarlas? ¿Quién podrá cumplirlas? Y entonces Jesús les dice: ¿también ustedes quieren irse? Porque es la libertad de la respuesta para seguir al Señor. Y es ahí donde, queridos hermanos y hermanas, también está nuestra segunda tarea. Tenemos la libertad en nuestra vida, pero esa libertad debemos ejercerla muy bien. Que si decimos seguir al Señor, que si decimos creer en Él, pues que no tengamos nosotros esa opresión para nosotros estar en comunión con Dios. Me explico. Que si nosotros decimos ser cristianos, no es que tenemos y es que obligadamente tenemos que ir el día domingo porque si no me toca ir a confesarme. No, es la libertad bonita la que nos dice: yo voy al encuentro personal con el Señor, me acerco al Señor, estoy en la Eucaristía. Y no es venir a la Eucaristía y estar pensando por allá en la casa, en qué otros problemas, en qué otras situaciones estoy. No, es venir y depositar toda nuestra libertad, nuestro corazón, nuestra mente al encuentro con el Señor. Cuando nosotros nos encontramos mutuamente como hermanos, pues contamos las cosas. Y nos contamos cómo le ha ido y cómo va todo y cómo va este problema y cómo va la salud. Y estamos relacionándonos. Pues qué hermoso que eso mismo lo establezcamos y lo tengamos siempre en la Sagrada Eucaristía. Que no se convierta en una asistencia fría al templo, sino que cada uno de nosotros depositemos en las manos del Señor, en el cuerpo y en la sangre de Cristo que se ofrecen en el altar, nuestra vida, nuestra plena libertad para responder a ese llamado y a esa vocación que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Hoy, queridos hermanos y hermanas, son dos cosas que nos recuerda el Señor. Primero, la vocación a la cual hemos sido llamados, cada uno de nosotros. La vocación a esa vida de santidad, a esa vida cristiana. Ser santos no es solamente para aquellos quienes ya están santificados, no, es para todos. El camino de la santidad es para todos en nuestra vida cotidiana. Que si un vecino nos invita a hablar, a compartir algún dolor, alguna situación, tengamos la disponibilidad para acompañarle, para ayudarle, para aconsejarle si es necesario. Que si algún enfermo necesita de nuestra ayuda, tengamos esa libertad, porque allí es cuando nosotros vamos viviendo nuestra vida cristiana con plena alegría y con plena disponibilidad. Pero también esa respuesta es una respuesta que debemos dar todos los días. Cada uno de nosotros, todos los días, decirle al Señor: gracias, Señor, por tu bondad, por haberme llamado, por el sacramento del bautismo que me has regalado, pero gracias por permitirme vivir mi vida en camino de santidad. Que sí, que tenemos pecados, claro que sí,
Ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Que tenemos limitaciones? Claro que sí. Pero lo importante no es quedarnos ahí en el pecado, sino con la libertad que tenemos en nuestro corazón, buscar nuevamente al Señor y seguirlo con toda nuestra vida. Que el Señor nos acompañe en este día, que nos dé la gracia de seguir siempre disponibles a ese llamado que el mismo Señor nos hace, pero también que podamos desde nuestra voluntad, desde nuestra libertad, poder responderle al Señor con alegría todos los días de nuestra vida, así sea. Así sea.